Bien. Vamos a pasar a la parte de flete corto. Marcela en su exposición mencionó que la carta de porte es intransferible. La regla básica de la carta de porte es que quien debe solicitar la carta de porte y debe gestionarla es quien es el titular del grano, que puede ser un productor o un operador con planta. ¿Está? Entonces, la carta de porte yo no puedo pedirle una carta de porte prestada al productor que está al lado, sino que el titular de grano es quien debe gestionar la carta de porte. Esto es así, salvo esta carta de porte de flete corto, que es como una excepción a esa regla básica. Que en este caso, la carta de porte, en vez de ser gestionada por el que está por remitir el grano, la gestiona el acopio. Pero todo esto bajo determinadas condiciones. La primera condición es que tiene que ser un movimiento primario. ¿Esto qué es? Un movimiento desde un productor, desde un predio rural, hacia un acopio. ¿Está? Pero ese acopio tiene que cumplir determinadas condiciones, que son las que vamos a ver ahora. Esa condición de acopiador la tiene que tener declarada en el RUCA. Es decir, que tiene que figurar en RUCA como acopiador. Segundo, que tiene que estar en estado 1 o 2 en el CISA. La otra condición es que la quit del sujeto emisor coincidirá con la quit del sujeto de destino. Es decir, que el grano que va a movilizar el productor es sí o sí hacia el acopio que está gestionando esa carta de porte. Y esa carta de porte solamente se va a emitir si el productor autoriza esa carta de porte que gestionó el acopiador. Y también se aclara que el productor tiene que estar en estado 1 o 2 en el CISA. Hoy estuvimos viendo los menús, hoy vimos de carta de porte electrónica automotor y el ferroviaria, entonces vemos cuáles son las opciones que tiene el productor y el acopio para gestionar una carta de porte de flete corto. Como decíamos, la carta de porte de flete corto la gestiona el acopiador. ¿En dónde lo hace? En este módulo, que está acá resaltado acá en azul, que es carta de porte electrónica automotor flete corto. Acá ingresa el acopio para empezar la gestión de la carta de porte. Y el productor ingresa en esta última opción, que es carta de porte electrónica, consulta flete corto. Ahí el productor ingresa, ve las cartas de porte en la cual se gestionó el acopiador y que lo consignó a él como remitente, y ahí procede a autorizar o a rechazar esa carta de porte. Entonces, repasamos un poco esto de flete corto. El acopiador ingresa al servicio carta de porte electrónica, opción carta de porte automotor, flete corto. Ahí va a cargar datos. ¿Qué datos va a cargar? Esencialmente tienen que ver con los datos del origen. Es decir, quién es el que remite, o sea, el productor, la quit del productor, y los datos del origen y la especie. Todos estos datos, ya sea la localidad de origen, la especie, también van a estar validados por el CISA. Es decir, que no es que son datos que van a tener que escribir, sino que siempre se mantiene la lógica que tiene todo este sistema de carta de porte electrónica, que es que va trabajando con menús disponibles en base a lo que está declarado en el CISA. O en el caso de los operadores, en base a lo que está en el RUCA o en base a lo que está en el libro electrónico de grano. En este caso, entonces, volvemos. El acopiador que está gestionando esta carta de porte va a cargar los datos del productor, los datos básicos, que tienen que ver con el movimiento de granos, y el sistema valida si hay errores o inconsistencias, que en su caso los indica. Si no hay ningún error, ninguna inconsistencia, la carta de porte queda en un estado, digamos, no queda en proceso de emisión hasta que el productor la acepte o la rechace. Si la acepta, queda emitida y ahí sí ya pueden circular el productor con el camión hasta la copia. Una de las preguntas que estaban haciendo es los kilómetros. No está indicado kilómetros justamente porque es el acopio más cercano. Entonces, no se puede poner kilómetros porque si un determinado productor tiene el primer acopio a 100 kilómetros, no podemos poner 50 kilómetros. Pero sí, tengan en cuenta las condiciones que mencioné, que las repasamos. Siempre es un movimiento primario que va de un productor a un acopiador y tiene que estar inscrito como acopiador en el RUCA. Los dos tienen que tener estado 1 o 2 en el CISA. ¿Está? Y que el movimiento que va a hacer el productor va a ese acopiador que es el que está gestionando la carta de porte. Entonces, los kilómetros no están especificados.
pero sí dice que es el acopio más cercano. Eso, por eso no se indicó los kilómetros, porque es imposible eso remarcarlo en todo el país, conocer cuántos kilómetros hay de cualquier productor hasta la planta más cercana. Pero se entiende que es para un movimiento de flete corto, eso se entiende, ¿está? Y queda finalmente, respecto al flete corto, hace la indicación de que no puede utilizarse el rubro cambio de domicilio de descarga. ¿Esto qué es? El acopiador gestionó la carta de porte. El productor la autorizó, es decir, que decide hacer el viaje. Remite el grano con el camión hasta el acopio. El acopio, si llegara a rechazar esa carta de porte, no le va a permitir que mande el grano hacia otro operador. El sistema solamente va a permitir el regreso a origen. Por eso decimos que no se puede usar el rubro cambio de domicilio de descarga. Que en el caso de las otras cartas de porte que mencionamos anteriormente, las normales, las que no son de flete corto, está permitido el cambio de domicilio de descarga. Así que, bueno, esto es, esperamos que le haya sido útil todo lo que estuvimos hablando, ya sea con Marcela, en la parte teórica, como en mi parte, tratar de mostrarle un poquito cómo es el sistema. Insistimos en esto que es va a ser un sistema que va a ser ágil. Todo lo que es nuevo siempre demora a veces un poco uno en entenderlo, pero ya se lo ve como un sistema que se va a mover muy rápido porque es siempre menús desplegables, evitan errores. Ustedes vieron en qué poco tiempo son 4 pasos, pero en realidad son 3 pasos con un paso de confirmación y ya está emitida la carta de porte. También prevé lo del web service que facilita mucho trabajo para los grandes operadores. Así que, no sé, de mi parte, muchas gracias por la atención. Espero que haya sido clara la exposición y, bueno, y las demás dudas lo dejamos a la gente de la Subdirección de Fiscalización que maneja muy bien este tema y cualquier otra consulta la ven con ellos. Pero muchas gracias.